En este tutorial vamos a ver cómo configurar y hacer cuestionarios en el campus virtual de la Universidad Nacional de Villa María. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver de definir el banco de preguntas, las preguntas que vamos a utilizar en nuestro cuestionario. Para ello vamos a ir a la ruedita de configuración, vamos a ir a aún más y vamos a venir al banco de preguntas. Lo primero que vamos a definir son las categorías. Las categorías nos van a servir para organizar preguntas. Estas preguntas que vamos a organizar nos van a permitir, por ejemplo, dividir después en el cuestionario, por ejemplo, que se tomen 3 preguntas de la unidad 1, 5 preguntas de la unidad 2 y así sucesivamente. Si bien nosotros podemos poner preguntas aleatorias de un cuestionario, uno normalmente quiere que se tomen de las diferentes unidades, haya al menos alguna pregunta. Entonces, con esto podemos lograr eso. Entonces podemos poner, por ejemplo, dentro del curso, que este es el nombre corto del curso, vamos a poner una subcategoría que va a ser unidad número 1. Vamos a ponerle número 1. Vamos a añadir esta categoría. Es solo el nombrecito, esto nos va a permitir agrupar. Dentro de esta tengo importadas 1 y tengo unidad número 1. Vamos a poner unidad número 2. Y así sucesivamente. Vamos a generar tantas categorías como quisiéramos. Es muy importante esto de las categorías porque después nos permite tomar preguntas de tales preguntas de una categoría, tales de otra. Vamos a ir a las preguntas. Nos vamos a situar en la unidad número 1, por ejemplo. Y vamos a crear una nueva pregunta. Cuando le damos crear preguntas nos salen todas las opciones que tenemos. Cada una tiene su forma. Por ejemplo, tenemos el ensayo que van a tener que escribir los y las estudiantes, escribir algo. El problema de esto es que no se puede autocorregir, es decir que luego el docente o la docente a cargo van a tener que corregir estas preguntas individualmente, ¿está? Pero algo de lo más usado es la opción múltiple, por ejemplo, o los verdaderos falsos. Vamos a ir con la opción múltiple, vamos a agregar una. Vamos a el nombre de la pregunta, que podría ser, no sé, introducción, unidad número 1, una pregunta cualquiera. Vamos a, en el enunciado, vamos a poner el enunciado, por ejemplo, de qué color es el sol, por ejemplo. Y vamos a una retroalimentación general. Esto es la respuesta general a la pregunta después de que podría ir una explicación, lo que fuera. En general no se carga, pero podría ser. Recordando que los exámenes es otra instancia de aprendizaje, uno podría poner la retroalimentación general. No sé, la mayoría lo ve amarillo. Podría ser alguna respuesta, algo para explicar por qué la respuesta es la que fuera. Aquí tenemos, si puede ser una sola respuesta o varias, digamos, es que pueden seleccionar más de una o tienen que seleccionar una sola. Eso va a aparecer lo que serían los circulitos, que es elegir una sola, o si no, los checkbox, que son como los cuadraditos que pueden tildar más de una. En este caso vamos a dejar una sola respuesta. Esto de barajar respuestas, esto hay que tener cuidado, en especial cuando uno carga una pregunta de este tipo. Si barajar respuestas, que las respuestas a cada, de acuerdo a cómo configuremos el cuestionario, a cada estudiante le va a salir en distinto orden las respuestas, si tenemos barajar respuestas. Si esto se puede dejar tildado siempre y cuando no usemos respuestas como A y B son correctas, B y C son correctas, porque se nos van a mezclar. No va a ser la primera la A, va a ser otra y así. O, por ejemplo, todas las anteriores son correctas y en ese caso podría tocar primero esa respuesta y nos va a tener, va a decir todas las anteriores y no va a tener respuesta. Entonces hay que tener cuidado con esto. En este caso vamos a dejar que baraje. Vamos a poner amarillo primero,
el puntaje que va a sumar, en este caso va a ser el 100%, si pone esto. Esto de los porcentajes más que todo cuando tenemos varias respuestas, porque puede ser que alguna sume 50%, otra sume el otro 50%, cuando haya que tildar dos, por ejemplo. También puede restar, si uno pone una opción que no va, podría restar puntos en vez de sumar. Eso va a gusto de cada docente. Vamos a poner ninguno en este caso, vamos a meter un azul, en otra respuesta el rojo. Fíjense que estoy salteando lo que dice retroalimentación. La retroalimentación sería si él o la estudiante pusieron azul, por ejemplo, hacerle una explicación, no azul, imposible. ¿Está? ¿Alguna recomendación? Si no, no hace falta poner nada. Vamos a borrar en este caso. La elección 4 le podemos poner naranja. Y así sucesivamente. Si necesito más opciones, porque puedo poner tantas opciones como quiera, puedo agregar más opciones con este botón. Esto es una retroalimentación combinada, cuando es correcta, cuando es incorrecta. En general no lo vamos a usar, pero no haría falta que llenen nada. Cuando hay múltiples intentos, ¿cuál es la penalización? En este caso, en general, vamos a usar un solo intento, así que no vamos a ver nada de eso. Vamos a guardar cambios. Vamos a guardar cambios y vamos a tener nuestra pregunta ya incorporada dentro de la unidad 1, el nombre de nuestra pregunta. Podemos en cualquier momento hacer una prevista para ver cómo quedaría nuestra pregunta. Y podemos rellenar con las respuestas correctas para corroborar que tengamos bien la respuesta. Es muy importante que se corroboren todas las preguntas, que estén bien, para evitar inconvenientes. Si bien la plataforma permite recalificar y demás, pero hay que tener en cuenta de que las preguntas estén controladas, al menos por 2 personas, para asegurar que esté bien. Bueno, vamos a cerrar la prevista que estamos viendo. Bueno, así podemos agregar tantas preguntas como quisiéramos a cada una. Les voy a mostrar una forma de importar preguntas que puede estar bien si ustedes ya tienen un Word, por ejemplo, con preguntas o lo que fuera. Es el formato GIF. Que si ustedes buscan GIF Moodle en el navegador, les va a aparecer como primera opción formato GIF de Moodle y una explicación general de cómo es el formato GIF. Hay una explicación, todo detallado. Y por ejemplo acá tenemos la opción de para un verdadero o falso o una opción múltiple. Vamos a hacer una opción múltiple. Vamos a copiar este. Esto se hace un archivo de texto. Vamos a abrir un bloc de notas. Vamos a hacer para que se vea. Básicamente las preguntas se conforman así. Este es el título de la pregunta. Le podemos poner pregunta. Vamos a poner pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Acá tenemos, por ejemplo, la pregunta es ¿qué color hay entre el naranja y el verde en el espectro? Y después van las respuestas entre estas llaves. Ustedes pueden copiar el ejemplo, ya vamos a hacer varias para que vean cómo sería copiar y pegar esto. El igual adelante nos dice que es el amarillo. El correcto, después del numeral, es la retroalimentación. Hasta acá. Y cuando empieza otra respuesta viene por el simbolito de la ñ, que lo que nos hace es las respuestas incorrectas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Podemos, si quisiéramos hacerlo más sencillo, ahora vamos a hacer otra pregunta. Por ejemplo, vamos a copiar esta pregunta, vamos a reemplazar acá el 2 y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué río pasa por Villa María? ¿Qué río pasa por Villa María? Podemos
podemos poner menos opciones, podemos borrar esta, dejar con un igual la que quisiéramos, que no necesariamente tiene que estar en el primer lugar, podría estar aquí, y vamos a poner acá, sin retroalimentación ni nada, vamos a poner río Talamochita, y en el negado, vamos a poner en el negado, y puedo agregar tantos negados como quiera, río, vamos a poner el Suquía, y podemos agregar tantas respuestas incorrectas como quisiéramos. Vamos a poner el río Cuarto o Chocancharaba, como quisiéramos llamarle, o el río Segundo. Podemos así. Entonces, esta es otra pregunta. Fíjense que cuando uno tiene en un Word ya copiado, basta con copiar como el moldecito. Es importante entre pregunta y pregunta dejar un espacio, si no, no va a funcionar. Vamos a decir la pregunta 3. ¿Qué río pasa por? Vamos a poner por Córdoba. Y entonces aquí lo que vamos a hacer, lo único que el Suquía va a ser nuestro río correcto y los otros van a ser incorrectos. Entonces así podemos generar tantas preguntas como quisiéramos. Hay que respetar siempre que las respuestas van entre llaves, con igual la respuesta correcta, con simbolito de la ñ y las respuestas incorrectas. Vamos a agregar una pregunta verdadero o falso. Por ejemplo, vamos a copiar la pregunta es igual, lo único que entre llaves va a ir verdadero o falso. Vamos a poner la pregunta, vamos a poner, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, y esto, la respuesta correcta, va a ir entre estas llaves. Y aquí vamos a tener que usar la T para verdadero, de true en inglés, y la F para falso. Entonces esta es verdadera y podemos hacer otra que sea falso, por ejemplo, y ya le vamos a cambiar el nombre de la pregunta para que nos quede distinto. Vamos a hacer la pregunta número, esta era la 4. La 4, esta es la 5. Y vamos a poner igual a 3 acá, y vamos a poner que la respuesta correcta es falso. Esa es la forma de armar un archivo para subir a la plataforma directamente. Es mucho más rápido que armar pregunta por pregunta dentro de la plataforma. Vamos a guardar como este archivo, como TXT, vamos a guardarlo en el escritorio, puede ir ahí tranquilamente. Vamos a poner examen. Vamos a guardar. Es importante que acá sea UTF-8 la codificación, normalmente viene por defecto. Eso es para que anden las ñ y los acentos y demás. Bueno, una vez hecho esto, podemos venir a la plataforma y tenemos acá la opción de importar. Cuando le demos importar, fíjense que uno de los formatos que tenemos es el GIF, que la forma de hacer, ahí si buscan en internet hay generadores de GIF, o sea que son más fáciles de armar las preguntas y demás, pero en el archivo de texto no debería haber demasiado inconveniente. Es copiar y pegar y reemplazar. Vamos a importarlo dentro de la categoría unidad número 2. Si hay un error, si para, no para y demás, vamos a seleccionar el archivo, vamos a seleccionar un archivo, vamos a buscar esto, estaba en el escritorio, lo habíamos guardado, estaba en el escritorio, y aquí en el escritorio vamos a poner por nombre, creo que era aquí, examen TXT. Vamos a abrir, vamos a subir este archivo, si no también se puede arrastrar, uno puede tener una carpeta de arrastrarla, y le vamos a dar importar. Fíjense que dice procesaron y se agregaron 5 preguntas desde el archivo. Ahora podemos ir a preguntas, vamos a darle continuar aquí, y fíjense que en la categoría de unidad 2 tenemos estas 5 preguntas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Fíjense que acá tenemos que estas son verdadero o falso, y podemos
hacer una prevista, igual que la que hicimos de la anterior pregunta. Acá tenemos qué río pasa por Córdoba y podemos rellenar que nos diga cuál es la correcta, y tenemos el río Suquía. Bueno, falta el acento ahí, pero estamos. Funciona la forma de importar. Para el que se quiera animar, hay instructivos de cómo cargar y demás, pero entre los dos puntitos estos, lo pueden copiar, ponen el título de la pregunta, sigue el enunciado, y luego del enunciado va la respuesta. En el caso de verdadero o falso va con la T y la F y lo otro. El problema de esto, de hacerlo aquí, es que no podemos insertar imágenes. En los otros editores, vamos a ver si no la podemos editar. Una vez que le importamos, podemos llegar a editar una imagen, por ejemplo, editar la pregunta, que ahora ya la vamos a poder ver aquí, y uno aquí podría insertar una imagen de la forma tradicional, insertar una imagen para que respondan a partir de una imagen o lo que fuera. Bueno, entonces con eso estaríamos para tener preguntas. Recuerden el tema de las categorías y el tema de agregar diferentes tipos de preguntas. En las preguntas, como les mostré antes, en agregar hay un montón de opciones, de cosas calculadas, de completar, cada una tiene su seguimiento. Algo muy importante, siempre en Moodle, cuando te dan algún lugar que pueden editar, cambiar y agregar cosas, tienen la opción esta que es Moodle Docs para esta página. Vamos a abrirlo en nueva pestaña para que lo vean. Bueno, esta justo no está en inglés. Vamos a crear una pregunta. Vamos a algo para que esté en español. Vamos a poner una de opción múltiple o numérica, por ejemplo. Y vamos a ver aquí, vamos a ver si tenemos la ayuda en español. Bueno, hay algún problemita con la ayuda de Moodle en este momento, pero normalmente aparece la ayuda ya lo vamos a ver con el cuestionario, que seguramente está. Tenemos la ayuda de qué es cada parámetro que se pone. En general todos son más o menos lo mismo, digamos, la respuesta que suma y demás. Bueno, ya tenemos las preguntas. Ahora vamos a ir a nuestro curso. Ya teniendo las preguntas listas, vamos a agregar nuestro cuestionario. Para agregar el cuestionario vamos a necesitar activar edición. Vamos a ir a añadir una actividad o recurso. En este caso vamos a elegir cuestionario, agregar. El nombre del cuestionario, por ejemplo, examen final de mi espacio curricular. El nombre, una descripción, acá le vamos a poner, por ejemplo, tenga en cuenta que antes de empezar el examen, usted debe ir al baño primero, de tener todo preparado, si necesita calculadora, tenga la calculadora a mano, y demás ayudas que le podamos dar a los y las estudiantes para que cuando empiecen el examen tengan todo lo que necesitan. Vamos a la parte de temporalización. Es importante aquí, vamos a decir que, por ejemplo, este cuestionario va a ser para el 18 de junio a las 9 de la mañana. Vamos a poner a las 9:00. Vamos a cerrar el cuestionario. Acá es importante, normalmente, por ejemplo, si le diéramos 60 minutos para hacerlo, conviene aquí poner el 18 de junio y poner, por ejemplo, a las 10:20, por ejemplo. Un poco más de tiempo. Igualmente le vamos a habilitar el límite de tiempo de 60 minutos. Esto lo que va a permitir es que inclusive el que entre hasta las 9:20 va a tener los 60 minutos para hacer el examen. Si entra a las 10, por ejemplo, a los 20 minutos se le va a cerrar, porque a este horario se cierra. Entonces suele ser importante dar un poquito más de tiempo de fecha de cierre, por ahí tienen problemas para ingresar, demoran un poco más para ingresar o lo que fuera. Muy importante elegir esta opción del envío se realiza automáticamente. Porque lo que pasa es que muchas veces cuando están completando se les acaba el tiempo
y cualquiera de las otras dos opciones no se les va a enviar el formulario, no se les va a enviar el cuestionario y va a tener problemas. Por lo menos que hasta donde llegó de contestar se le tenga en cuenta. Bueno, en la calificación normalmente vamos a dejar la calificación para aprobar. Tenemos que poner un 6, por ejemplo. Si ponemos una escala del 1 al 10, el 6 sería el 60%, o lo que considere él o la docente responsable, que sería la calificación para aprobar. Intentos permitidos, fundamental cambiar a un intento, para que no puedan hacer varios intentos, ¿tá? Porque esto ocurre cuando uno toma para enseñar y aprender, digamos, que puedan hacer un cuestionario varias veces. En el caso de los exámenes finales va a ser un solo intento. Después, si tenemos algún problema con algún estudiante, se puede habilitar un intento extra para determinado o determinada estudiante. El esquema, acá tenemos varias opciones de cuántas preguntas le van a aparecer por página. Hay veces que se prefiere que le aparezcan todas las preguntas, entonces con la persona que está realizando el cuestionario puede ir yendo arriba, abajo y va viendo todas las preguntas, y si no, que en cada pregunta va pasando una página nueva, o de a 2 preguntas, por ejemplo. Lo bueno de que cuando es cada pregunta es que cada vez que va pasando es como que va quedando un salvado qué es lo que fue respondiendo ante un corte de luz o lo que fuera. Si tenemos todas las preguntas en una sola página, lo que va a pasar es que si nunca termina de enviar el formulario, se le corta la luz o lo que fuera, se le corta internet o lo que fuera, no va a tener ninguna respuesta guardada. En el comportamiento en el esquema de mostrar más, en el método de navegación libre o secuencial. Secuencial es que contestó la primera, cuando va a la segunda ya nunca más puede volver a la anterior. Es decir, que sí o sí tiene que ir avanzando de a una y no va a poder regresar. Y si no libre, va a poder incluso marcar determinadas preguntas que tiene duda y después volver cuando tenga más tiempo, porque suele pasar que se traban con alguna pregunta y no les alcanza el tiempo. Si le damos libre, pueden dejarla pendiente, seguir con el resto y después regresar sobre esa pregunta. Algo a tener en cuenta también es que cuando hacen las preguntas, para algunas materias puede ser útil ver la resolución de cómo llegaron a la respuesta. Se puede combinar lo que sería un cuestionario con una tarea, es decir, que primero van a llenar el cuestionario y luego en la tarea pueden subir una foto o una hoja escaneada de lo que resolvieron manualmente. Eso para tener en cuenta que puede estar bueno. El comportamiento de las preguntas sí ordena al azar las respuestas. Esto si tenemos que sí y la pregunta tenía puesto barajar respuestas, se va a mezclar. Si la pregunta no tenía, por más que acá le pongamos que sí, no las va a mezclar. Esto normalmente se deja que sí, lo que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las preguntas. En cuanto a la retroalimentación, normalmente vamos a usar retroalimentación diferida para los exámenes, porque las otras formas es que me va avisando en el momento si está bien, está mal. Aquí en general vamos a usar retroalimentación diferida. Si no tienen en la ayuda acá explica algo. Vamos a ver el Moodle Docs para esta página, a ver si que no andaba en el otro caso. Abrir el enlace en una pestaña nueva. No, hay algún problemita justo ahora que estoy haciendo el tutorial con el Docs de Moodle, que sería la ayuda, que avisa, muestra informaciones. Entonces vamos a dejar diferida. Opciones de revisión. Es cuando como está diferida durante el intento no puede ver nada. Si tuviera acá otra opción me dejaría ver. Mi recomendación para esto es que en exámenes que cuando terminen el intento que no les muestre nada, o sea que no sepan qué notas se sacaron. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, que tampoco lo puedan ver, o sea que no pueden entrar y ver nada. Y después cuando el cuestionario se cerró ya podemos hacer que vean la nota que se sacaron. Que puedan ver el intento que hicieron
si fuera correcta, los puntos yo no los dejaría que los vea, porque suele pasar que los puntos hacen esto, que el total suman 4 puntos y les dice su puntaje es 4 y piensan que si sacaron un 4 y empieza una discusión ahí que en realidad el 4, si es sobre 10, es el 40%. Entonces depende de la materia, yo recomiendo que el puntaje no lo vean. Si van a ver la retroalimentación específica de la pregunta, la retroalimentación general de cada pregunta, cuál es la respuesta correcta, se la pueden dejar que ellos la vean, cuál es la correcta o no de lo que contestaron o no, eso lo deciden. Y la retroalimentación global, sí, la retroalimentación global es donde nosotros vamos a poner entre qué porcentaje y qué porcentaje va qué nota. Ya lo vamos a ver, está justo aquí abajo. Yo lo configuraría así, que vean el intento, qué es lo que contestaron, y la retroalimentación global. Y la respuesta correcta que era en el formulario. Pueden dejar esta también, no molesta. Mostrar la imagen del usuario, esto no influye en nada. Decimal en la calificación, que tenga 2 decimales, podríamos dejar. Eso no cambia en nada. Restricciones extras sobre los intentos. Acá como tenemos un solo intento, no va a haber restricciones sobre los intentos. Puede haber que es una clave para hacer un intento extra y demás. No vamos a ahondar en este tutorial. Y aquí tenemos la retroalimentación global, que es donde nosotros vamos a poner la nota. Entonces, por ejemplo, entre un 95%, es importante poner el por ciento porque si no le gusta, si no ponemos el 95%, vamos a decir que se saca un 10. Si tiene entre el 95 y el 100 tenemos un 10. Acá podemos agregar 3 campos más. Se nos agregan los 3 campos ahí y decimos, bueno, hasta el 85% tenemos un 9. Podemos poner hasta el 70%, bueno, o hasta el 80% un 8, 80% un 8. Y aquí vamos a hacer el 80, vamos a hacer hasta el 60% un 7, y el 60% al 0 un 2, ¿tá? Si tiene menos del 60%, no, o podemos poner el 55%. Si nos hacen falta más campos, podemos agregar más. Ajuste común del módulo es si va a mostrar o no. Esto no hay problema que se muestre en el curso, es más, está mejor que se muestre para que puedan ir viendo la descripción y cuando inicia y cuando cierra. Es decir, que no habría problema. Restricciones de acceso. Esto uno podría poner restricciones que para hacer este cuestionario hay que pertenecer a un grupo o no pertenecer a un grupo. No vamos a ahondar demasiado en detalles de eso, pero uno podría tener grupos generados dentro de la plataforma y separar en que tienen que pertenecer a tal grupo para hacer este cuestionario. Acá no hay mucho esto de generar 2 temas, digamos, 2 parciales para que haya 2 temas, porque aquí como podemos poner preguntas aleatorias a cada estudiante que rinda, puede tocarle preguntas distintas, así que podemos hacer tantos temas como quisiéramos, como de acuerdo al banco de preguntas que tengamos, ¿no? El tema de competencias no importa, vamos a guardar cambios y regresar al curso. Una vez que tenemos nuestro examen, dice aún no se han agregado preguntas, podemos editar el cuestionario de aquí o podemos venir y editar el cuestionario. Si ya tenemos preguntas no nos va a aparecer este botón, pero vamos a editar el cuestionario. Y aquí tenemos que empezar a agregar preguntas. Es decir, bueno, calificación máxima un 10, podríamos agregar 10 preguntas, por ejemplo, o 5 preguntas y que valgan 2 cada una, o que una pregunta valga más que otra y demás. Cuando agregamos preguntas, podemos agregar una pregunta puntual, es decir, queremos que sea esta la pregunta, que sea la primera y que valga más puntos, y esa le va a tocar a todos, por ejemplo. Si no, una del banco de preguntas podemos agarrar, elegir cuáles queremos, o podemos agregar una pregunta aleatoria. Si agregamos una pregunta aleatoria, que eso es lo que yo les decía, podemos agarrar de la categoría unidad 2, por ejemplo, que tenemos 5 preguntas. Estas son las que tenemos. Es decir, ¿cuántas preguntas aleatorias quiero que me tome de acá? Puedo decir, bueno, quiero que me tomes de las 5 que pongas 3. Es importante siempre que este número sea
menor que la cantidad que tenemos en esta categoría. Lo explico porque nos ha pasado con algún docente que cuando los y las estudiantes fueron a rendir, no les aparecía el cuestionario porque en realidad habían puesto como si fuera quiero que saque 8 preguntas de 5. No se puede sacar 8 preguntas de 5. Vamos a poner que queremos sacar 3. 3 preguntas de esas. Y podemos incluir subcategorías de esta, o sea, que sea de esta categoría o que sean subcategorías a su vez de la unidad 2. En este caso no tenemos ninguna subcategoría, podemos no tildarlo. Okay. Y vamos a agregar pregunta aleatoria, 3 preguntas aleatorias. Se fijan, ya nos tenemos 3 preguntas. Aquí podemos decir cuánto va a valer cada una. Estas, como son aleatorias, deberían valer todas lo mismo, porque supuestamente tienen el mismo peso. En las categorías también sirve, por ejemplo, para crear una categoría de preguntas que son más complejas, que suman más puntaje. Es decir, que de esa categoría que son más complicadas o lo que fuera, podríamos hacer que sumen. Esto después, bueno, ya le vamos a reemplazar todos que sumen 2 cada uno para llegar a los 10 puntos. Y después vamos a agregar una pregunta fija, por ejemplo. No, esto es para agregar una nueva, vamos a agregar una del banco de preguntas, perdón. Vamos a agregar una del banco de preguntas, si no ahí la voy a generar. Y acá puedo elegir, bueno, de la unidad 1 tengo una sola pregunta, vamos a elegirla. Vamos a añadir la seleccionada del cuestionario. Ahí tenemos más preguntas, puedo seguir agregando o directamente puedo decir, bueno, esta vale 2 puntos. Acá pueden poner con coma, por ejemplo, esta puede valer 2,5, pero no tienen que poner coma, tienen que poner un punto, porque con la coma no les va a tomar. Fíjense, ahora lo voy a hacer con la coma. Si pongo 2,5, no me lo redondea y me queda mal, ¿tá? Entonces, vamos a poner 2,5. Hasta acá estoy en 8, es decir que si a esta le sumo 3 puntos, tengo los 10 puntos, ¿tá? Así todas las preguntas que quieran. De acuerdo al banco de preguntas que tengan, pueden tener más preguntas en general. Bueno, una vez que tenemos las preguntas agregadas a nuestro cuestionario, podemos ir de vuelta al cuestionario que ya está guardado y podemos previsualizar el cuestionario. Acá nos avisa que tenemos una hora. Este intento no va a quedar grabado porque estoy como docente del aula y aquí me tocaron estas. Habíamos quedado con 2 quedó configurado con 2 por página. Es decir, acá puedo llenar naranja. Vamos a contestar cualquier cosa. Vamos a poner falso. Y ahí tengo el cuestionario, digamos, listo. Contestado todas las preguntas. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Que eso es importante que los chicos lo terminen haciendo. Y acá me deja la revisión de lo que contesté. Si está bien, está mal. Y finalizo la revisión. Tengo el intento finalizado, no tengo... Bueno, con eso más o menos tenemos todo lo que sería para armar un cuestionario, poner bien las fechas y demás. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si en algún momento nos equivocamos en algo. O sea, si tenemos algún problema con alguna pregunta y la queremos cambiar. Para eso vamos a ir a un cuestionario de ejemplo. Vamos a ir, tenemos en la página principal, en ingreso 2020, en ingreso de medicina, en el cuarto de química. No estoy con el usuario que corresponde. Entonces vamos a salir y me voy a conectar con otro usuario para que me deje ingresar. Vamos a ir de vuelta al ingreso 2020, ingreso de medicina, en el cuarto final de química, que hay todas recomendaciones generales que uno puede escribir en el aula para el examen. Vamos en el cuestionario de práctica. Y acá tengo 93 intentos, ya hicieron los intentos.
Vamos a darle clic a los intentos, nos va a mostrar la nota que se sacaron cada uno. Acá sumaban 0,25 cada pregunta. Acá tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, tengo la pregunta 1, no la aprobó casi nadie. En realidad ya está como recalificada porque está mal y la vamos a cambiar. En este caso vamos a ir a nuestro cuestionario de práctica. Vamos a editar, editar cuestionario y vamos a ver a la pregunta número 1. La vamos a editar. En este caso puedo yo cambiar. Dice, la respuesta correcta era la A. Y si se fijan acá, la A no tiene que no suma ningún punto, cuando debería haber sumado el 100%. La B tiene que no suma ningún punto, está bien, vamos a hacer que no sume ninguno. La C dice que suma, pero no debería sumar. Eso porque nos equivocamos en las opciones. Acá lo que podemos hacer, por ejemplo, todas ponerle 100. Si la pregunta era dudosa, se presta, un estudiante dice, no, se presta doble interpretación por esto, y no nos dimos cuenta, podemos decir, bueno, consideremos que se la pongamos bien a todos. Sobre todo cuando son preguntas aleatorias, no podemos ir y corregirle a ese estudiante solo. O sea, es como que podríamos ir a ese estudiante solo, pero en general deberíamos arreglarle para todos. Y no sabemos a quién le tocó esa pregunta y a quién no. Si nosotros sabemos que una pregunta fija, podemos hacer que esa pregunta no sume y bueno, y entonces es como que la eliminamos. En este caso vamos a arreglarla porque elegimos mal cuál era la que sumaba. Vamos a hacer que sume solo la A. Es como que la pregunta estaba mal. No puedo agregar más opciones ni quitar porque las preguntas ya fueron contestadas. Es decir, los y las estudiantes ya eligieron la opción 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Si yo agrego más opciones, nadie la eligió. O sea, no puedo cambiar. Por ejemplo, esto no lo puedo hacer un verdadero o falso, porque el verdadero o falso es o es verdadero o es falso. O sea, lo puedo cambiar si la pregunta está mal. En vez de ser verdadero, es falso. Ahora, si la pregunta era ambigua y depende cómo uno la piense, se puede considerar verdadera o se puede considerar falsa, ahí es como que vamos a tener que buscar a quién le tocó esa pregunta, examen por examen, para corregirlo manualmente. Vamos a guardar los cambios de esta pregunta y lo que vamos a hacer ahora es volver a los intentos. Vamos a ir al cuestionario de práctica, vamos a volver a los intentos y ahora que la pregunta cambió cuál era la respuesta correcta, tenemos un botón que nos dice recalificar todo. Este recalificar todo lo que nos va a hacer es recorrer a todos los estudiantes, todos los y las estudiantes que participaron y nos va a poner corregida la nota de ese punto. También se puede corregir manualmente. Vamos a ver de corregir alguna manualmente, alguno que tenga algo mal. Vamos a continuar aquí. Se fijan ahora, la 1 está hecho, dice que ya está recalificado, tenía 0 puntos, como estaba mal configurada, que la configuramos bien, le sumó casi todos que está bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a revisar la respuesta que respondió aquí y decimos, respondió la B y era la C. En estos casos, por ejemplo, que hubiera estudiante tiene alguna duda, se queja, plantea un problema y decimos, algo razón tenía, bueno, le vamos a dar, en vez del 0,25, le vamos a dar un 0,10 de esta pregunta. Entonces podemos escribir comentario y corregir la calificación. Entonces acá podemos cambiarla, en vez de 0 que tenía, le vamos a poner 0,10. Y le podemos escribir algún comentario. No sé, explicó bien, lo que sea, cualquier cosa, lo que quisiéramos. Si guardamos, lo que nos va a pasar, en este caso, si refrescamos aquí, nos va a venir que tiene 0,10 en esa pregunta. Vamos a ver, tiene que estar por acá. Este que tiene un visto acá medio raro, es como que tiene una corrección no de las automáticas, sino que le estamos sumando 0,10 extra porque hubo alguna diferencia. Es la misma forma que para calificar cuando tenemos una pregunta que es de tipo ensayo. Bueno, con eso
ya podemos recalificar. Lo único que nos queda ver, vamos a ir a nuestro curso anterior, qué pasa si algún estudiante se le trabó, no pudo hacer algo y le queremos dar tiempo extra. Podemos hacerlo acá en el mismo que estábamos recién. Vamos a ingreso a medicina. En el cuestionario de práctica. Este está oculto, digamos, pero bueno, se podría habilitar. Dentro de la llavecita tenemos excepciones de usuario. Con estas excepciones de usuario lo que podemos hacer es agregar una excepción de usuario. Podemos buscar un estudiante de los que tenemos, digamos, en el listado, y tranquilamente podemos elegir que vamos a abrir el cuestionario. El cuestionario supongamos que era para el 18 de junio, se lo vamos a abrir para el 19 de junio, a tal hora, a las 12, va a tener, entonces va a tener que cumplir con estas condiciones. No tuvo internet, no lo pudo hacer, se les puede posponer. Eso de acuerdo al equipo docente decida darle la oportunidad o no. Puede configurar, agregarle que tenga otro intento. Si ya empezó un intento, podemos darle otro intento. Uno puede decir, bueno, tenía contestado, se le cerró el intento cuando tenía hasta la pregunta número 10. Es decir, bueno, te doy menos tiempo, en vez de los 60 minutos, te doy 30 minutos y hace desde la pregunta 11 en adelante. Y uno después puedes, para ver la nota, sumar los dos intentos y ver cuál sería el porcentaje. Guardando esto, lo que le va a permitir al estudiante que elijamos, va a tener estas condiciones extras, digamos, o sea, como el resto de los estudiantes, más esta opción. Y le podemos agregar un intento y le podemos cambiar las fechas. Con eso estaría toda la configuración del cuestionario. Espero lo puedan hacer, lo puedan poner en práctica y nos vemos en el próximo tutorial.